Pues hoy decidí, y explico por qué, darnos el gusto de echar un rayito de luz en medio de tanta oscuridad. Yo no sé si casual o providencialmente, lo más probable es que sea providencialmente. Una de mis nietas llegó a casa más o menos a la hora de la comida y nos contó, según ella, un cuento que su maestra de español les había contado en clase. Y el cuento decía, el cuento hablaba de un par de prisioneros que estaban arrojados en una torre aislada en medio de la nada por la voluntad injusta de un rey malvado, y que de vez en cuando se asomaban a la única ventanilla que había en la torre para observar si era de día, si era de noche, o qué cosa se veía desde la mazmorra donde estaban encerrados. Y cuenta la historia que en una noche uno de los dos prisioneros se asomó a la, mm, ¿cómo le llamaríamos? Aspillera, sería su nombre correcto, una ventana larga pero muy estrecha, donde la cabeza no se puede sacar, pero observó lo que había alrededor de la torre hasta donde la vista le alcanzó y las limitaciones del caso le permitían, y regresó con su compañero, el cual le preguntó: ¿y qué viste? Y el observador número uno contestó: vi pura oscuridad, puras caras de diablo eh, en las nubes negras que alcanzan a observarse en el horizonte. Y en el suelo vi puro lodo y una gran cantidad de cadáveres en descomposición. Y siguió su narración de lo que había visto. Y entonces el segundo prisionero le dijo: a ver, dame permiso de ver yo a ver qué observo. Y el segundo prisionero se acercó a la aspillera y estuvo observando durante algún rato, y cuando terminó, según él, su observación, regresó con el observador número uno, el cual le preguntó: yo ya te dije qué vi, ¿y tú qué viste? Y la respuesta del segundo observador fue realmente sorprendente. Le dijo: vi claramente un molusco, o sea, un animal marino, un molusco con una hermosísima perla refulgente a los rayos de la luna. ¿Pero cómo? Sí, asómate, vela bien. Ahí está. Esa fue la historia que me contó mi nieta, y a partir de entonces, de ese momento, como a las 2 o 3 de la tarde, decidí que ya era momento de observar una perla refulgente en medio de el hocico o el tentáculo de ese animal marino que tenía atrapada la perla, probablemente porque él mismo la hubiera producido o porque por azar hubiera llegado hasta él. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hoy, en lugar de seguir nuestra temática trágica de la otra historia de México, procuré encontrar esa perla refulgente en medio de la brutal inseguridad, en medio de las narcofosas que siguen apareciendo en todo el país con sus miles de víctimas, que por supuesto la cuarta putrefacción niega, descalifica, se ríe e ironiza. ¿Y qué tal el descrédito que México ha tenido a lo largo y ancho del planeta Tierra? Que este Fernández Larroña en Estrasburgo dio su discurso ante un auditorio reducido a unas 10 o 12 personas, porque todas las demás le hicieron el puchi. ¿Cómo disfruté ese momento? Para que se le quite, tómala para que aprendas. Parece haberle dicho el pleno del Consejo de Ministros, o como se llame, de la Europa capital en Estrasburgo. Entonces, regresando al punto,
¿Cuál es la perla refulgente que en medio de la oscuridad, de la bestialidad del narcosistema que nos desgobierna, de la inmensa e interminable cantidad de muertos y desaparecidos, de la parálisis económica que tiene a México ya en recesión, junto con los Estados Unidos, pero pues con consuelo de mal de muchos, consuelo de pentontos, y otros muchos gravísimos problemas que hemos venido revisando a lo largo de nuestro taller de la otra historia. En efecto, hoy vamos a ver la otra historia, pero desde el punto de vista del segundo observador, no del primero, porque el primero, que he sido yo, solamente hemos hablado de problemas, tragedias, horrores, desventuras, desgracias, maldiciones y cuantas cosas terribles puedan caer sobre un ser humano que estamos de tránsito en este planeta. Así que el tema será San Felipe de Jesús, el santo criollo y su impacto cultural en México. ¿Quién es San Felipe de Jesús? San Felipe de Jesús es el primer santo que tuvo México. El primer hombre, la primera persona en ser canonizada por Roma, debido a que se reconoció su vida de santidad, pero sobre todo la forma como murió, mártir, en las islas de Japón, allá por el siglo XVII, 1640 y tantos, en el que fue crucificado literalmente. Él murió crucificado como Cristo. Eh, Felipe de Jesús fue el primer santo mexicano, pues, que tras haber sido martirizado y asesinado en una cruz, en una colina de la ciudad de Nagasaki, Japón, la misma que después será bombardeada por los Estados Unidos, Nagasaki. Él, San Felipe, nacido en la Ciudad de México, se había sumado a los esfuerzos evangelizadores en el lejano oriente, por lo que su sacrificio adquirió planos internacionales. Cuando la noticia de su martirio se supo en México, alimentó el orgullo de los criollos, porque él era un criollo, hijo de español, español de ascendencia nacida en España, pero San Felipe nacido en México, blanco, no mestizo, criollo. Esto enaltece el orgullo criollo del mexicano de la misma especie, y a partir de 1627 fue canonizado por Urbano VIII, el Papa Urbano VIII, y la imagen de este santo comenzó a formar parte de los templos y los barrios de las ciudades que empezaron a adoptar su nombre. Pronto se convirtió en el santo patrono del gremio de los plateros y de la juventud mexicana, pues él, después de haber llevado una vida desordenada, era mujeriego, borracho, parrandero y jugador, aprovechándose de la posición social cómoda de sus papás, don Alonso de las Casas y doña Antonia Marín, quienes vivían en México, la capital del virreinato de la Nueva España. Pues este señor, Felipe, era inquieto y ávido de aventuras. Así que, siendo tan mal estudiante como lo fue, mujeriego, y no sabiendo su papá qué hacer con él, lo envió a hacer negocios a Manila, la ciudad de Manila, capital de Filipinas, que era un dominio español, como lo era el virreinato de la Nueva España. Por eso don Felipe II, rey de España, decía, presumía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Claro, porque cuando era de día en un lugar, era de noche en el otro, y viceversa. Entonces ya en Filipinas, donde circulaba, ¿qué creen? La moneda de plata mexicana, o sea, el curso normal.
El dinero con el que se pagaba eran monedas de plata acuñadas en México. Y según el momento, Wow. y en algún momento no especificado, eh, Felipe entró en contacto con los pobres y con los enfermos del archipiélago filipino. Y una vez que entró en contacto con los pobres y los enfermos, experimentó un cambio de 180 grados. Ojo, no se dice, como muchos lo han dicho, 360 grados, porque 360 grados implica regresar al lugar donde estabas. En cambio, un giro de 180 grados implica estar en el lado opuesto en el cual andabas. Entonces, lo correcto es que su vida da un giro, él lo decide así, de 180 grados al entrar en contacto con los pobres y con los enfermos del archipiélago filipino. Y a partir de ahí decidió ingresar a la vida religiosa de los frailes franciscanos. Y en 1593 ingresó al convento de Santa María de los Ángeles, que había surgido 16 años antes. Como Filipinas formaba parte de la Arquidiócesis de México y se embarcó con esa dirección para ser consagrado por el arzobispo de México, que era Alonso Fernández de Bonilla, el navío surcaba el mar con buen tiempo. El viaje a la Nueva España duraría unos 60 días, pero de pronto unas nubes formaron una cruz como un presagio que todos vieron y soplaron fuertes y terribles vientos, de modo que la tempestad jugó con la embarcación entre relámpagos y truenos. Y la embarcación, que tenía un destino, llegó a otro. Llegó a Japón, justo en el momento en el cual el emperador Hitoyomi Hideyoshi dictaba sentencia de muerte a todos los misioneros de la isla y a todos los cristianos. El embajador de España en Filipinas y en Japón, perdón, en Japón, abogó por la vida de Felipe de Jesús, alegando que él acababa de llegar y que no estaba ordenado sacerdote ni hablaba el idioma. Pero el joven novicio decidió dar testimonio de su fe, pensando que con su sangre podría ayudar a la conversión de los paganos. Y así todos fueron torturados. Pero vean qué torturas. Les cortaron las orejas y les cortaron la nariz, lo cual causa una hemorragia incontenible, pero una muerte extremadamente lenta. Y así, con las orejas cortadas y la nariz cortada, fueron paseados en carrera por diferentes pueblos de Kioto, ciudad japonesa, como una advertencia del emperador a los cristianos. Y finalmente, en una colina de Nagasaki, fue crucificado con argollas al lado de 5 franciscanos, 3 jesuitas, 17 laicos japoneses, siendo él quien primero expiró el 5 de febrero de 1597. El 5 de febrero hubiera podido dar este tema, pero siempre se han atravesado en estos meses temas de interés histórico, momentáneo, muy dramáticos, y por esa razón ese tema no lo había yo dado, debiendo haberlo dado el 5 de febrero o en una fecha cercana a esta fecha. Pero pues hoy fui por la revancha, curiosa y providencialmente, a instancias de una pequeña nieta mía, que llegó contando la historia del prisionero, uno que ve algo espantoso y otro que ve algo maravilloso. Y hoy prefiero ser el segundo prisionero que observa junto con ustedes algo verdaderamente maravilloso. La vida de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano y santo prior. De igual manera, otros 11 mártires mexicanos que predicaban en las Islas Marianas, en una misión que encabezaba el jesuita español Luis de Vítores, y todos ellos habían zarpado del puerto de Acapulco. También fueron asesinados.
Eran los años de Felipe II, en cuyos dominios no se ponía el sol. Permítame un segundo. Hay una anécdota maravillosa acerca de San Felipe que no puedo dejar de compartirles. San Felipe, cuando era niño, ya era una tarambana, ya era una personita extremadamente ingobernable, travieso, desobediente, rebelde, todo lo que ustedes quieran. Y su nana, al observar aquella conducta, decía lo siguiente: el día que esta higuera reverdezca, y se refería a un palo de higuera que estaba en el jardín de la casa de los papás de San Felipe, y ahí crecía hasta que en ciertos momentos se secó y dejó de crecer y dejó de dar fruto. Y entonces los papás oraban y oraban y oraban con mucha tristeza, pero con mucha confianza y esperanza, para que algún día su Felipillo, el travieso, el desobediente, el ya adolescente mujeriego, vividor, gastalón, despilfarrado, vicioso como pocos jóvenes de su época, se convirtiera. Y la nana de San Felipe, la nana de Felipe, enterada de la oración de los padres, les dijo: el día que esta vieja y seca higuera reverdezca es porque mi niño Felipe es santo. ¿Y qué creen que pasó? Que exactamente el mismo día y hora en el cual el niño Felipe de Jesús era martirizado y crucificado en Nagasaki, la higuera reverdeció. Y la noticia corrió por todo México a velocidad de rayo. Felipillo Santo, así le decían Felipillo. Felipillo Santo, nuestro Felipillo ha muerto para la gloria de Dios. A manos no sabían de quién, las noticias obviamente iban a tardar 2 meses en llegar, pero la higuera al reverdecer estaba demostrando que la oración de los padres había sido escuchada y la extraña petición de la nana también había sido escuchada, y la higuera seca ya daba frutos y había reverdecido. Pregunto, ¿alguno de ustedes sabía de esta historia de San Felipe? Sí, Anita, ¿tú quién más Sí, aparte de Anita? yo también, profesor. Yo, sí, Sí, yo también. Muy sí, bien. yo yo también. también. Yo también. Más o Que menos la digamos hermosita que la higuera. la mitad del grupo la sabía, pero la otra mitad no, así que pues tuve Que mucho reverdeció la higuera. Sí, de cuando reapareció la higuera, exactamente. Ujú. Entonces, San Felipe de Jesús, el santo criollo, es el primer santo mexicano del que no se tiene referencia de algún milagro, pero dado que murió martirizado, la Iglesia lo declara santo en el año 1620 y tantos. Es el protomártir, es decir, el primer mártir de México. Vamos a ver qué más les puedo transmitir. El padre Javier Escalada SJ, un padre jesuita español, admirador de México y de su historia, asegura que la casa de los padres de San Felipe de Jesús fue destruida por el modernismo de la ciudad y sus vialidades. ¿Pero qué creen? Algo verdaderamente sorprendente. La higuera que aún seguía viva después de 400 años, una higuera de 400 años,
Fue trasplantada y propagaron varios hijuelos de la higuera en diferentes lugares, entre ellos una que está en el ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Ahí está una descendiente de la higuera que reverdeció cuando Felipillo fue martirizado. Y otro más se encuentra en los jardines centrales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Esta me consta porque yo he estado ahí. Yo fui asesor de la Escuela de Psicología de la UPAEP, Universidad Popular del Estado de Puebla, mientras sus directores fueron católicos fieles. El día que la universidad accedió a que los progres y los socialistas tomaran la dirección de la universidad y de la Facultad de Psicología, pues lo primero que tuve que firmar fue mi renuncia. ¿Por qué? Por motivos de orden ideológico. Sin embargo, en infinidad de ocasiones, al pie de la higuera, hijuela de la higuera original de 400 años atrás, elevé oraciones por diversos motivos y hasta actualmente, en esta fecha de hoy, esa higuera se mantiene viva. Se plantó en ese lugar en el año 1997. Fíjense, apenas hace 27 años, 28 años, el 5 de febrero, al cumplirse 400 años del martirio de San Felipe de Jesús. En el año 2012, el padre José Ortiz, quien recibió de Javier Escalada retoños de la higuera, repartió hijuelos de la higuera con motivo del 150 aniversario de la canonización de Felipe. El padre Escalada había promovido celebración del 100º aniversario de la canonización de Jesús, de Felipe de Jesús, en el año de 1962. ¿Quién conocía de la existencia de hijuelos de la higuera en estas diferentes partes de México? No, yo Ah, no. no. ¿Nadie? Bueno, No, yo no. qué bueno que pude aportarles algo sorprendente. O sea, de la higuera original, hoy hay una en la Universidad Popular de Puebla y otra en el Poli, el lugar menos pensado, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica. ¿Y los alumnos saben de dónde proviene? Sí, los alumnos saben y tienen un profundo respeto, aun cuando no sean Ah, católicos o creyentes. Es una especie de monumento nacional que además hay una placa de bronce que explica la procedencia de la higuera. qué ¿Cómo ves? bonito. Es una anécdota verdaderamente hermosa la que estoy compartiendo con todos ustedes. Muy histórica, Sí. ¿Muy qué? histórica. Sí, de un valor histórico extraordinario. Así, doctor. Vale la pena leerles la carta de despedida que escribe San Felipe de Jesús en la cárcel, desde la cual sale a ser ejecutado. Está escrita el 4 de febrero, o sea, un día antes de su muerte, el 4 de febrero de 1597, y dice así: Queridos padres y amigos, la noche pasa rápidamente. Mañana moriré ejecutado en la cruz, pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela hacia ustedes y a mi patria querida. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre, recuerdo que fui bautizado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y las veces que asistí a misa en San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí dándole alegría a mis apetitos. Profundamente egoísta e injustificadamente disipado. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valía la pena vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, concediéndome dar mi vida
para probar mi amor. Qué frase tan formidable. Ujú. La verdadera vida por la que vale la pena vivir es la vida eterna. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando apenas fuese un día, pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida por la que vale la pena vivir es la vida eterna. Paz y bien, Fray Felipe de Jesús. Qué bonito. Qué bonito. Qué aleccionadora, ¿no? Qué lección tan formidable nos deja un chavo disipado que llega a ser mártir de la Iglesia Católica. Los 26 mártires, bueno, hasta ahí terminó la carta, paz y bien, Fray Felipe. Los 26 mártires fueron llevados en procesión por varias ciudades, a Kioto y Nagasaki, para ser objeto de burla popular. Les fue cortada una oreja a cada uno y finalmente en la colina Nishisaka, 6 franciscanos de la primera y tercera orden, 3 jesuitas y 17 laicos japoneses fueron colgados en cruces. Felipe decía durante su agonía: Jesús, Jesús, Jesús. Viendo que se ahogaba debido a la argolla que se encontraba aprisionándole su cuello, los soldados le atravesaron con 2 lanzas en los costados, de los cuales una atravesó su corazón. Este alanzamiento del mártir Felipe de Jesús a manos de la soldadesca japonesa tiene una enorme similitud con el lanzazo que recibe Cristo en el costado izquierdo, unos minutos antes de exclamar: todo ha sido consumado. La canonización La nueva fue proteína de beatificado, quitarte sabe. fue beatificado junto con sus compañeros mártires el 14 de septiembre de 1627 y canonizado el 8 de junio de 1862, convirtiéndose en el primer mexicano canonizado como santo. La Iglesia Católica en México lo considera patrono de la Ciudad de México y de su arzobispado. En la ciudad de Colima y Villa de Álvarez es considerado protector contra incendios y temblores. Su veneración incluye una misa anual el 5 de febrero y la renovación del juramento. Después de estos eventos, también se realizan en Villa de Álvarez, desde hace más de 150 años, unas fiestas Ya. charrotaurinas en honor a San Felipe, aunque este es un festejo que la Iglesia no reconoce del todo. En el municipio de China, en el estado de Nuevo León, lleva ese nombre en honor a San Felipe de Jesús de China. Hay multitud de obras literarias sobre él, hay historias de cine llevadas sobre él, algunas se pueden encontrar en Netflix, por ejemplo, o director de Julio Bracho, hermano de Andrea Palma y de Dolores del Río y tío de Diana Bracho, filmó la película Felipe de Jesús en 1949, iniciando ese rodaje junto con autores muy famosos. En Estados Unidos, la vida de los cristianos en Japón fue llevada a la pantalla grande gracias a la película de Martin Scorsese llamada Silencio, película que recomiendo con singular alegría. Una película dirigida por una persona non santa, como Martin Scorsese, pero que le hace honor a quien honor merece. En este nombre, a San Felipe de Jesús, muy reciente, filmada en el año 2016, y la película se llama Silencio, que narra todas las tribulaciones que este grupo pasó en manos de los sacerdotes y príncipes Shogun y del martirio de varios de ellos. Bien, pues con esto terminamos Y nuestra discusión sobre esa perla refulgente que relumbra en la oscuridad en medio de la tragedia múltiple
imparable, aterradora, que hoy sacude a nuestro amado México. ¿Quién quiere hacer algún comentario?